No, gracias a ustedes por invitarme y para mí es una alegría compartir este momento con ustedes. Bueno, mi enfoque va a ser diferente. Mi exposición tiene 3 partes, voy a ver si me alcanza el tiempo, pero la primera parte voy a hacer el approach general de cómo lo vemos desde un enfoque también sociológico, antropológico. Una segunda parte traigo algunas investigaciones, algunas que yo hice y otras que pude ver el año pasado en el Congreso Internacional en Roma, y una última parte de cómo son las prácticas. Lo he llamado Integrando Sistemas porque esa es la propuesta que se está vislumbrando a nivel internacional, la necesidad de integrar sistemas, salud, justicia y educación como la única manera de llevar a cabo estos enfoques. Bueno, el enfoque, por supuesto, es holístico, porque tiene un enfoque jurídico integral, donde integramos normas de distinto rango y también de distinta materia, penal, salud mental, órganos administrativos, etc. Hay un enfoque de las neurociencias. Cada vez es más fuerte los cambios que se han producido en el ámbito de las neurociencias en estos últimos 10 años no tienen precedentes. Y eso tiene mucha impronta y mucha importancia en el momento de la evaluación y el diagnóstico de los casos. Ahora tenemos muchísima más información, no solo desde las mediciones a través de los SPECT, de los mapeos cerebrales, sino incluso hasta el descubrimiento de cómo es la química cerebral. Desde un enfoque psicosocial y antropológico, cada vez vemos más los factores desencadenantes de las adicciones y de la salud mental, los dos como una misma matriz. Las políticas públicas es el punto central donde se vislumbra cómo sigue la historia, qué políticas públicas se aplican, quiénes intervienen, cómo se articulan, quiénes se hacen responsables de cada parte de la política pública. Y las investigaciones de campo, porque sin investigación no podemos hacer diagnóstico del sistema, y sin diagnóstico del sistema no podemos proponer los cambios que necesitan para reajustar el sistema. Los cambios normativos son solo una fase de cambio. Cada vez que hay un cambio normativo y se crean nuevos sistemas, es necesario el monitoreo, la evaluación y la investigación para volver a reformular los puntos de ajuste. ¿Cuáles son las características de este nuevo modelo de salud mental y también de infancia? Incorpora la dimensión social histórica del sujeto, ya no importa qué sustancia consume, sino también su trayectoria vital e histórica. Es de carácter sistémico porque compromete a distintas instituciones y a la comunidad de la familia. Es multi-interdisciplinario, no hay otro enfoque posible. El enfoque legal es solo un sesgo, pero siempre el abordaje, tanto para la comprensión como para la acción, es multi-interdisciplinario. No es lo mismo multi que interdisciplinario. En multidisciplinario son como caminos paralelos. En la interdisciplina hay una puesta en común que modifica el punto de vista de cada uno. Es una articulación y una colaboración de una manera mucho más estrecha. Todo el modelo está anclado en el sistema de derechos humanos, en principios, garantías. De hecho, estas leyes tienen ese corte, enumeran principios, garantías e incorporan tratados de derechos humanos. Son de orden público, lo cual pareciera decir se aplica de todas maneras, haya o no ratificación de las provincias. Ese es un punto que está en discusión, pero aparecen como impronta en todos estos modelos de leyes. Son de construcción interinstitucional, no pone la responsabilidad en cabeza de una sola institución, sino que arma circuito. Ahora, el peligro de este circuito es que también se desresponsabilice el sistema. Si yo no pongo en cabeza de alguien la obligación de cumplir, ¿qué pasa con todo el sistema si las distintas partes se van tirando la pelota y nadie cumple? Entonces, esta es una de las contras de la corresponsabilidad. Corresponsabilidad sí, pero responsabilidad en cabeza de cada cual también. El empoderamiento individual, familiar y comunitario hace parte del modelo de estas leyes, y las adicciones se comprenden y abordan desde la salud mental, en contra del modelo que habíamos dicho antes. ¿Cuál es el marco jurídico? No voy a explicar cada una de estas leyes, pero tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Estupefacientes, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 38, la Ley 8.388 del Programa de Salud Mental, que luego fue actualizada, decreto, leyes, Ley del Ministerio Público, acuerdos, declaración de
de Caracas, las internacionales, los principios para la protección de enfermos mentales de la ONU del año 91, la declaración de Alma Ata, los principios de Brasilia, creo que ustedes ya lo han visto en otras exposiciones. Hay nuevos escenarios. El escenario que compartimos hoy no es el mismo de 10 o 20 años atrás. Hay cambios culturales drásticos y multiplicación del consumo. Y el consumo estamos hablando tanto de sustancias legales como ilegales. Como vemos cómo creció exponencialmente el consumo de alcohol y cerveza en los niños más jóvenes a partir de 10 y 11 años, hay un estudio hecho por Daniel Míguez que ha seguido este tema, asusta. Asusta porque estamos hablando que un chico de esa edad consume 100 centímetros cúbicos de alcohol en una noche, en los pre, etcétera, etcétera. Él ha trabajado mucho con grupos de riesgo. Entonces, no es solamente las drogas ilegales, sino también las drogas legales y el camino de acceso a las drogas ilegales, porque una vez que logramos tolerancia física a la droga legal, que es el alcohol, estamos teniendo el campo libre para que se asienten también el uso de otras sustancias. También todos los programas de marketing de las empresas, la publicidad, que hacen ver como algo notable y deseable en la cancha, en la casa, en cualquier lugar, la botella de cerveza o la bebida. Fíjense en la cultura de nuestros adolescentes, los pre. Nadie sale a la noche sin antes un pre. Y nadie sostiene la noche sin un energizante como el Red Bull, por ejemplo, por decir cualquier marca, pero ¿por qué? Porque también nuestras culturas van en contra de los ritmos circadianos que necesita el cuerpo. O sea, nosotros no dormimos a las 10 de la noche, nos levantamos a las 6 de la mañana, dormimos sin sol, nos despertamos con sol. Para usar esa energía disponible toda la noche, no alcanza con lo que tenemos. Necesitamos de algo que nos empuje a más. Por eso cuando se dice, no, son energizantes. No, no son energizantes, en realidad son estimulantes, que no es lo mismo. Hay una modificación de la representación social del problema. Nos agarra el miedo, el PACO, que el PACO es gravísimo. Yo he tenido casos con chicos de PACO donde han quedado en terapia intensiva porque quedan neurológicamente discapacitados a tal punto que no pueden sostener la respiración de manera propia. Así que cuando uno los ve perder peso, los ve en la situación que están, bueno, realmente uno queda estupefacto. Pero más allá de esto, es como que socialmente hay cierta aceptación, incluso a través de la farándula, a través de lo que muestran las revistas, hay aceptación y tolerancia al uso de alcohol, al uso de psicofármacos, incluso al uso de estimulantes, como relativizando el uso. Hay también aparición de nuevas drogas de diseño. Cada vez más hay en el mercado drogas que no son naturales. Incluso las drogas naturales, como la marihuana, han sido modificadas genéticamente y su poder adictivo es de 10 a 15 veces mayor de lo que era en la década del 70, del Peace and Love. Entonces ya no es la misma marihuana. Y así ocurre con muchas sustancias naturales. Y ni qué hablar de las drogas de diseño, el éxtasis, el ice, que son todas metanfetaminas de laboratorio. Por ejemplo, una viene de un medicamento para enfermos de Alzheimer, pero los diseñadores de drogas de diseño son como diseñadores de perfume. Logran ese dosaje necesario como para lograr el éxtasis o esa excitación que se necesita. Ahora, estas drogas también son muy riesgosas porque no se sabe qué cantidad exacta. Cuando hablamos a nivel molecular de drogas de diseño, tiene un impacto mucho mayor que las drogas naturales. Entonces, ¿cuál es la dosis exacta que produce? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y ahí tenemos todo lo que ocurre los sábados a la noche en las guardias de los hospitales. Lo que se ve a nivel internacional es que además los jóvenes no saben usar estas drogas. Lo ven por internet, se lo preguntan a los compañeros, pero no saben además un buen uso ni saben exactamente lo que producen a largo plazo. También la superposición geográfica de producción y consumo. Hace 20 años atrás decíamos la Argentina es un país de tránsito. Hoy no, hoy es un país también de producción. Cuando vemos el Paco y las cocinas del Paco están en el primero y segundo corzón del Gran Buenos Aires. Entonces ya se ha superpuesto producción y consumo y ya las redes de tráfico no son más el dealer
que se mantiene lúcido y tiene sus adictos, sino que son trafiadictos. Entonces los mismos que consumen son dealers y como necesitan consumir cada vez aumentan más su cartera de clientes. Entonces cambió completamente el tema de comercialización y también el tema geográfico y la droga pasa por acá y se queda, no es solamente que se va. Hay redes transnacionales complejas, financieramente nos sacan varios cuerpos, el poder de corrupción que tienen también, no voy a hablar más de esto acá, pero nos estamos enfrentando a un nivel de complejidad transnacional impensable, también fue posible a través de la informática todo esto. También reclutamiento de niñas y niñas para el tráfico y el consumo, o sea, a las chicas jóvenes no solo les sacan los documentos, sino que también les proporcionan droga y a los chicos también, porque luego los hacen trabajar a cambio de la droga. Entonces, los convierten en adictos para después explotarlos sexualmente. ¿Cuáles son los factores de la crisis a nivel social? Hay fragmentación y debilitamiento de lazos sociales. Es cuando en la sociedad se pierde la solidaridad, el vecino, el del barrio que cuida al chico, el del kiosco que lo está mirando. La sociedad se va fragmentando y fragmentación es eso, es pérdida del lazo social, es pérdida de la empatía con el otro. Hay una baja intensidad de la vivencia de la ley como factor de protección. La ley es vivida como castigo, la ley penal que nos llega, nos enojamos contra las intervenciones penales, pero no logramos como sociedad entender que la ley también es protección, que la ley es límite. Y los adolescentes... Hoy hay toda una revisión también en psicología y psicopedagogía en cuanto a la necesidad de los límites. Los límites sostienen, los límites protegen, los límites, lo decía Handling and Holding, ¿no? Es la posibilidad también de guiar. Y la anomia, sobre todo en la sociedad argentina, esta cuestión de las reglas, ¿quién las cumple? ¿Dónde están las reglas? También vamos perdiendo capacidad de protección de esas reglas. Sobre todo en el adicto, donde la ley última, que es la transgresión del propio cuerpo, también transgrede esa ley, que es la ley de la autopreservación. Entonces, en el adicto, yo he hecho pasantías en comunidades terapéuticas, se trabaja mucho el tema de la ley, cómo introyectar la ley. Pero en general podemos ver que es un problema a nivel de nuestras sociedades. Hay un aumento de la oferta de drogas legales e ilegales. Yo tengo muchos años, pero a mí la verdad no me han ofrecido consumir drogas cuando era muy chica. Ahora de grande sí, mentira. Pero hoy en día nuestros adolescentes están expuestos todo el tiempo a la oferta de drogas, legales e ilegales, permanentemente, desde el pre, desde el boliche, desde el after pre, desde cualquier. Entonces lo que hay que fortalecer es la capacidad de decir no, pero ya no podemos evitar que se expongan a esa oferta. Hay mayor tolerancia social, esto digo, complacencia social con el uso de drogas. Hay vínculos sociales carentes de cuidado, solidaridad y respeto. Hoy los antropólogos están trabajando cómo construir respeto en las sociedades. Fíjese qué tema tan delicado, cómo construir respeto. Se ha perdido cordialidad, se ha perdido el mirar al otro, aun cuando manejamos. Entonces son valores sociales que la verdad que están debilitados y que crean este campo de la calle donde los chicos se mueven sin el cuidado de gente adulta, sin la mirada del adulto, que puede ser un vecino, puede ser cualquiera que esté en la calle. Las migraciones y la transculturalización intergeneracional, o sea, movimientos de población rápidos de distintos lugares, pero también se han cortado las cadenas de culturalización entre generaciones. Hoy en día, y eso está estudiado en la antropología, los valores de los padres no les sirven a los chicos. Y los chicos arman sus valores desde los pares y no desde los padres. Y los padres necesitan de los valores de los chicos para sobrevivir. Entonces se ha cortado la cadena transgeneracional de transmisión de valores. Hay un consumismo y la cultura lo que hace también marca las señales del camino. Cuando alguien recorre un camino, las culturas precedentes nos van poniendo cartelitos, por acá sí, por acá no, doblar a la derecha, seguir por acá, allá al fondo está el horizonte, está el objetivo. Eso es lo que hace la cultura y eso es lo que hacen las familias también con los valores. Los valores es cómo recorremos ese camino, pero van apareciendo banderitas que nos van poniendo las culturas. Cuando se pierden las raíces culturales, cuando perdemos ese arraigo, lo que nos queda es un camino abierto, pero sin señales.
Y eso es lo que les pasa a los chicos hoy. Faltan las señales del camino y faltan los adultos que vayan poniendo esas banderitas, aunque a veces poner esa banderita significa poner límites y enfrentarlos. También hay el consumismo como factor de identidades, como dice Lyotard. Yo soy en esta sociedad lo que consumo. Si yo tengo un reloj caro, soy eso. Si puedo viajar, soy eso. El auto es lo que yo soy. Entonces, ya la identidad también se transforma según lo que consumo. Y en los adictos también es, ¿qué consumís? ¿Qué adicto sos? Aunque ahora, yo hace poco estuve hablando con un psiquiatra que trabaja mucho el tema Paco y está teniendo consultas de muy alto nivel económico, que no se entiende cómo chicos de nivel económico muy alto también están consumiendo Paco. Hay cambio de roles familiares e institucionales. La familia, la mujer, ya por ejemplo los antropólogos dicen que en la casa se ha perdido algo que había existido en la humanidad hace 5.000 años. Se perdió la mesa y las sillas. No hay comensalidad, no existe la familia alrededor de la mesa compartiendo la palabra, compartiendo lo que ocurrió del día. Otra cosa que se perdió es la grilla del tiempo. Nosotros nos quejamos porque la gente no llega a los tribunales, a las audiencias en horario. ¿Y saben por qué? O no llegan al colegio. Perdieron la grilla del tiempo. Al no tener trabajo formal, no tienen de lunes a viernes, de 8 a 12, de 5 a 7, hacen changas cuando pueden, sábado y domingo lo mismo que lunes o martes. Y bueno, se perdió la grilla del tiempo. Entonces le exigimos a los chicos que cumplan un tiempo que sus familias no tienen incorporado. Esos son los fenomenales cambios que estamos sufriendo. Hay también cambio de roles institucionales. La justicia también está cambiando de rol frente a estos temas. Y tenemos que abrir espacios de reflexión para pensar cómo lo está cambiando. Porque lo cambiamos de las leyes, pero después, ¿cómo son nuestras prácticas? ¿Cómo es nuestra realidad día a día? Más allá de mi pequeño territorio, ¿cómo es? ¿Cómo esto se está comportando en la sociedad? Debemos también medir el impacto que estos cambios institucionales están teniendo en los clientes del sistema. Hay pérdidas de referentes afectivos, eso lo dicen mucho los psicólogos. Los chicos ya no tienen el referente afectivo. El padre ya no pueden confrontar por el padre. A veces el padre está tan disminuido, sin trabajo, con problemas que no lo tiene como referente. Y falta referentes de adultos, la figura del maestro, la figura del profesor, la figura del policía de la esquina, la figura del juez o del funcionario judicial. Los chicos necesitan referentes porque son los que ponen las banderitas en el camino. Y hay un estadio de intemperie social y vulnerabilidad, una rotura de este lazo social, una ruptura de las redes, y es en estas redes donde si los agujeros son más grandes los chicos se nos caen. Por eso las redes tienen que ser más afiancadas, más intrincadas, más estrechas, para que los chicos no se caigan por los agujeros de la red. Tenemos vulnerabilidades especiales en los chicos. ¿Cuáles son? Adicciones de progenitores irresponsables. ¿Cuántos casos de violencia familiar, cuántos casos de abandono tiene que ver con la adicción de los padres? Entonces, cuando dice adicción, la gente dice, los adolescentes adictos. Es mentira. Los chicos fundamentalmente son víctimas de las adicciones de los adultos. Y su propia adicción tiene que ver con las adicciones de los adultos. Entonces, adicciones de progenitores irresponsables. También jefas de familia que trafican como estrategia de sustento familiar. La unidad de 6 está lleno de mujeres que hacen del tráfico de droga el sustento familiar, pues son madres de familia únicas frente a muchos chicos. Y la cárcel tiene muchísimos chicos adentro, situación de niños en cárceles. Ahora se discute si hasta los 2 o hasta los 4 años, hasta ahora está hasta los 4 años. Pero son chicos que nacen en las cárceles y viven en las cárceles. Y tienen que ver con las madres. También la edad de inicio, el impacto neurobiológico y la secuela. No es lo mismo el inicio de una adicción a los 20 años, a los 18 años, que a los 8 o 10 años, porque como dijo Leonardo, hay una impronta neuronal, una cicatriz, que es muchísimo más grave en los chicos que en los adultos. ¿Es así o me equivoco? Pero esto es por sostén biológico, si no falta sostén biológico. Y las secuelas son mucho peores también. El hecho de no poder aprender, los daños, y eso tiene que ver con familias que no pueden sostener el tratamiento de HIV, familias que realmente hay adicciones. Entonces, también el HIV está relacionado con las adicciones y las adicciones están relacionadas con el abandono y el abandono está relacionado también con el HIV pediátrico. Porque una mujer portadora de HIV, si es atendida con todas las pautas ahora de protocolo de atención, son muy pocas las chances de transmitir el HIV a su hijo.
Entonces, en esto también vemos cómo las adicciones tienen que ver con la salud de los chicos. La explotación sexual y el reclutamiento de chicos, que es a través también del suministro de droga. ¿Qué mejor esclavo sexual que alguien que lo tengo atado con el tema de las drogas? Que le doy su dosis de droga a cambio de eso. Nuevas imágenes corporales, la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia es una adicción. De hecho, es una adicción porque es como la persona que se está a morir. El hecho de tener hambre y estar a punto de muerte genera que mi cerebro produzca neurotransmisores que de otra manera no produciría. Entonces, es una adicción que no tiene que ver con lo externo, pero es una adicción endógena que yo genero yo. Y la anorexia y la bulimia tiene que ver con eso. Y además tiene que ver también con la imagen del cuerpo. ¿Cómo son los cuerpos hoy en las revistas, en la televisión? ¿Cuál es el cuerpo deseado y cuál es el cuerpo posible? ¿Y qué distancia hay entre el cuerpo posible y el cuerpo deseado? Los tratamientos y recaídas para chicos, los tratamientos no es lo mismo que para los adultos. Y nos estamos enfrentando con adicciones a partir de chicos de 7 u 8 años. Hace poco estaba con una consulta de un hogar de chicos, había recibido a 3 hermanitos de 6, 8 y 9 años. Cuando llega la noche, el de 7 años rompe el hogar, una crisis tremenda, y el hermano más grande dice, es que él también consume Paco con mis padres. El nene tenía 7 años. ¿Dónde terminó este chiquito? En el Tobar García, porque ya se convierten en enfermos psiquiátricos. Entonces, ¿y qué hablamos de tratamiento a esa edad? ¿Cómo enfrentamos un tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? Ya no nos sirven los estándares que nosotros conocíamos de tratamiento para adictos. Ya no nos sirve, vamos a pedir la voluntariedad de ese chico para el tratamiento. Ni él sabe lo que le está pasando. Entonces, estamos frente a nuevos estándares y desafíos. Las adicciones virtuales, los videojuegos y redes sociales, cada vez es más lo que se habla de esto y cada vez más son los casos. Los chicos que se mantienen horas encerrados en sus cuartos, con los videojuegos, con las maquinitas, permanentemente conectados a la red. Hoy se sabe que eso es una adicción. También los videojuegos disparan mecanismos internos. Cuando él habla de escape, de esa, ¿cómo se llama? Lucha-escape, los videojuegos nos ponen en situaciones de lucha y escape que son virtuales, pero mi cuerpo no necesita movilizarse para gastar esa adrenalina. Pero eso no quita que yo la genero, con lo cual genera mecanismos de adicción también. La última pregunta es, ¿la prevención es temprana? Seguramente hoy la prevención no es temprana. Esta es una investigación que yo hice en casos de, ese entonces era mi juzgado, sobre causas penales y delito, y analicé todo el tema de adicciones en las causas de más de un año. Estudié la relación entre el consumo de drogas lícitas y la comisión del delito y los perfiles psicológicos, la modalidad de consumo que prevalecía, el nivel de escolaridad, la presencia familiar materna y paterna, la edad de inicio y la categoría del delito. Disculpen que pase rápido, pero investigué otras cosas, pero hoy venía a traerles esto. Acá vemos tipo de delito y sustancia, pasta base, psicofármacos, cocaína, marihuana, pegamento, alcohol y tabaco. Dividí los delitos en 4 categorías: contra la vida, contra la libertad, no lo veo, desde acá no lo veo. Contra la seguridad, claro que el más grave es el delito contra la vida, después le sigue el delito contra la propiedad, con la libertad, contra la propiedad y finalmente el de la seguridad, porque la tenencia de armas es el más sencillo. Pero en realidad lo que vemos es que la característica de nuestros adictos son poliadictos. Todos generalmente manifiestan consumir más de una sustancia. Es muy raro que el adicto sea de una sola sustancia. Y vemos la alta incidencia que tiene la pasta base en los homicidios. Después vemos tipo de delito y presencia paterna. Lo que podemos ver acá es que siempre hay madre, siempre hay hermanos, pero muy poca presencia de padres y padrastros. Esto nos remite un poco a la carencia de la ley paterna como aquel que pone el límite o la ley en la familia. No cambia, a ver. Ahora es que estoy. Ahí está. Tipo de delito y escolaridad, y esto es muy interesante, pues lo que vemos es que todos pasaron por el sistema escolar, con lo cual decimos, tuvimos la posibilidad de intervenir y prevenir. Claro, muy pocos terminaron, completaron su escolaridad, lo cual habla que los problemas tempranos se detectan durante la escolaridad. Finalmente, tipo de delito y edad de inicio. Este quizás es el más sorprendente de todos los cuadros. ¿Por qué? Porque el homicidio, la edad de inicio, está en los 12 años. Después le sigue privación de la libertad en los 13 y medio,
robo calificado, robo y encubrimiento. Fíjense que a mayor gravedad del delito o mayor afectación del bien jurídico, más temprana es la edad de inicio. Esto nos debería abrir los ojos así, para la prevención, digamos. Una forma de prevenir el delito, ¿cuál es también? Prevenir las adicciones desde la infancia. Esto es interesante porque cuando yo hice esta investigación, la psicóloga hizo con el mismo grupo la investigación de indicadores psicológicos. Y en esta secuencia, de mayor a menor, encontró estos indicadores: pobreza de recursos, sensación de hostilidad del medio, falta de sostén, falta de defensa, sensación de vacío, retraimiento o desvalorización, inmadurez emocional y sobreadaptación y disociación. La disociación es la última. Antes la preceden todas las demás, que son causas prevenibles en el medio social y familiar. Esto también nos tiene que llamar la atención. O sea, es posible trabajar en prevención y es posible disminuir todos estos riesgos. Yo les quería traer también mi experiencia. El año pasado pude estar en el Congreso del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, que trató de desarrollo de sistemas de justicia integrados, enfoques sobre trastornos mentales y abuso de drogas. ¿Y por qué la justicia internacional está enfocando esto? Porque están viendo cada vez más que los países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 8 de cada 10 chicos del sistema penal tienen disturbios de personalidad. No necesariamente trastornos mentales graves, pero sí disturbios de personalidad, que pudieron preverse, individualizarse y diagnosticarse desde la temprana infancia. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Que el sistema penal está receptando o captando los chicos con problemas de salud mental. ¿Cuáles son las tendencias que se ven? Hay un aumento del suicidio por sufrimiento psíquico y asociado al consumo de sustancias. Nosotros acá, porque no tenemos las estadísticas, pero acá está aumentando muchísimo el suicidio. Y cuando se empieza a estudiar el suicidio está muy relacionado también con el abuso de sustancias. Hay soledad y problemas de socialización en las grandes urbes y esto provoca aumento de disturbios mentales. La importancia de los diagnósticos duales, es un poco lo que dijo Leo. El que es deprimido consume, se automedica para salir de la depresión. O es que el consumo de drogas produce disturbios mentales. Son dos situaciones diferentes. En el sistema penal juvenil, del 30 al 80% es prevalencia de disturbios de personalidad. En la población normal, esto es del 10 al 20%. En el sistema penal, del 30 al 80%. Y es mayor el índice de reincidencia de la población de alto riesgo psicológico. Cuando el riesgo psicológico es mayor, 50% más de posibilidades de reincidencia. ¿Qué recomendaciones hacen? Hallazgos científicos en el área de neurociencia nos impulsan a revisar la evaluación de los trastornos mentales. Todo el mundo dijo en ese congreso, son muchos los avances en neurociencias y son muchas las cuestiones que nos abren los ojos. Ya no podemos determinadas cuestiones decir, es solo una cuestión familiar. A veces la familia es el desencadenante, pero a veces hay algo de origen biológico también. Los métodos y herramientas de diagnóstico, detección y evaluación son considerados relevantes en el proceso de intervención. En Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero en los screening, que son estas evaluaciones inmediatas apenas el chico ingresa al circuito penal. En base a esa evaluación inmediata, que lo hacen paramédicos, no psicólogos, es que ellos avanzan rápidamente, porque se han llegado a la conclusión que diagnóstico temprano y prevención temprana para estos casos. Los profesionales implicados en equipos en estrecha colaboración desde una perspectiva multi-agency, que es multiagencia, o sea, equipos profesionales de la justicia, de la salud, de la educación, tienen que trabajar en estrecha colaboración. Por eso ya no se habla de articulación de sistemas y se ha avanzado y se habla de integración de sistemas, porque todos tienen que intervenir con el mismo sentido. Y esta integración se logra en la medida que haya colaboración estrecha. Por lo tanto, hay una perspectiva integradora y multidisciplinaria de los sistemas de justicia y salud. Hay que individualizar los problemas de aprendizaje de edad temprana y la prevención a través de equipos especializados en distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, Noruega hizo toda una investigación de chicos que habían pasado por sistemas cerrados en los 2 años después que salían y encontraron que el 30% moría. ¿Por qué moría? Por suicidio, por adicciones y por accidentes. Entonces, se dieron cuenta que los problemas de disturbio mental hay que atajarlos desde la escuela a temprana edad. Por eso proponen equipos especializados de complejidad para tratar, por ejemplo, problemas con chicos de trastorno de conducta, porque ahí empiezan a prenderse las primeras luces. Entonces,
Ya me debe faltar poco. La importancia de la investigación aplicada, focalizar la inteligencia emocional y potenciarla, y rápida respuesta de todo el sistema. La última parte, rapidito. ¿Cuáles son las fases de intervención de cualquier sistema? Justicia, salud, educación. Primero, conocer. Para conocer necesito abrirme a la percepción. Para eso necesito buena calidad interdisciplinaria, equipos interdisciplinarios. Segunda fase, decidir. Cuando yo decido depende de la función. Si soy asesor, pediré medidas. Si soy juez, decidiré o no hacer lugar a la medida o no. Pero la decisión tiene que ver con la función, con el rol de la función, y tiene que ver con que alguien tiene que decidir. A veces no decidir es la peor de las decisiones. Eso de tomar decisión sobre la responsabilidad. Y finalmente, la fase que nos alertan los investigadores internacionales es integrar acciones. Una vez que decido, tengo que estar atenta a que todas las acciones que se desarrollen estén integradas. ¿Qué es valorar desde la función judicial? Es asignar un valor o prioridad a distintas posibilidades. Esta es la diferencia entre valorar y juzgar. Yo juzgo desde mi persona, eso no debo hacerlo. En cambio, yo valoro, y valoro indicadores que sistematizo. Y luego hago una red de significados alrededor de la conducta observada. La toma de decisión tiene distintas fases. Un primer contacto con la situación, esto es atención flotante y calidad de escucha. Valoro los indicadores, tengo hipótesis del caso. Nunca me creo las hipótesis del caso, siempre tienen carácter hipotético. Diseño estrategias, tomo la decisión y después de la decisión tengo evaluación y monitoreo. ¿Hacia dónde vamos? Y esta es la última diapositiva y llegamos, y lo felicito porque eran 20. Vamos hacia una justicia integrativa. ¿Qué significa esto? Salud mental y adicciones pertenecen a una misma matriz cognitiva y operativa. Y yo le agregaría algo más que ustedes a lo mejor no quieran escuchar. La competencia penal y la competencia civil también deben integrarse. Están trabajando con la misma población. Ahí también debe haber justicia integrativa. Tanto el diagnóstico como el abordaje es a través de equipos multidisciplinarios. O sea, no podemos dejar afuera la interdisciplina. Es lo que le da profundidad a la intervención, tanto a la comprensión como a la intervención. La detección debe ser temprana y la intervención debe ser rápida. Necesitamos más investigación intensiva y ajuste de los modelos y las prácticas. No nos podemos olvidar de la investigación. Yo tuve oportunidad de escucharlo a Dunkel, que es el que está llevando a cabo todos los procesos de reforma en los países de Europa del Este, de penal juvenil, y dijo, mi temor en esos países es que hagamos las reformas, pero que después no haya investigación para volverlas a reformar. Es la segunda etapa de todo este tipo de reformas. Estrecha colaboración interagencias, estas agencias, cuando digo agencias digo justicia, digo salud, digo educación, digo agencias estatales, y intervención con sentido integral. ¿Qué significa? Lo peor que le puede pasar a un chico o a un adolescente o a cualquiera es que los que intervienen no tengan el sentido de la intervención o que intervengan desde perspectivas diferentes. Yo sé que esto significa trabajar mucho a nivel de equipo y mucho a nivel de colaboración, pero cualquier intervención tiene que ser integral. Integral significa que asesor, fiscal, defensor, juez tengan en mira el último sentido de la intervención. Eso es lo único que le puede dar sentido al chico de estar en la justicia. Muchas gracias.